se define Raúl Pérez Torres? Bueno, yo pienso que soy un hombre completamente sencillo, asombrado de las cosas que suceden, muy sensible frente a esas cosas, humilde y quizá demasiado lírico. ¿Cómo se define Jorge Enrique Adún? Yo creo que yo no tengo definición. Los demás me definen y es increíble la diversidad de opiniones que hay al respecto. En este momento estoy realizando una serie de obras para 3 exposiciones que se inaugurarán en España a fines de año. El grabado es una técnica que existe desde el siglo XII, que se hizo para poder reproducir algunas estampas, generalmente naipes. Es en el siglo XV en que el grabado toma un énfasis artístico, gracias a Durero. Cine para Todos es un proyecto que está manejado por Oficina de Espectáculos de la Dirección General de Educación y Cultura en colaboración y en estrecho vínculo con la Asociación de Distribuidores y Exhibidores de Películas. Lo que pasa es que no existe una política gubernamental en donde el arte sea una prioridad dentro de lo que es la cultura, ¿no? Bien, ¿quién es Hugo Hidrobo? Yo soy Hugo Hidrobo, un costeño reencauchado aquí en la capital. Feliz de estar aquí. Disfrutaremos de un sketch de mimo con Santiago Naranjo y les daremos a conocer la agenda cultural de la ciudad. Estaremos entregando pases para las diferentes actividades culturales en Quito a las personas que nos llamen y participen en nuestros concursos. Esto y mucho más en Sin Sentido. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueño un sueño despacito entre mis brazos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La la la. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yo creo que siempre hay un movimiento joven en la literatura. Creo que hay grandes valores de los jóvenes actuales que nos siguen. No me refiero a aquellos que de alguna manera solamente buscan novedades ruidosas, pero sí a otras personas que están haciendo su trabajo de una manera muy rigurosa. Entre ellos yo podría decir, por ejemplo, a Edgar Allan García, Edwin Madrid,
William Castillo y muchos otros que algunos de ellos se han desprendido de talleres de literatura que nosotros hemos manejado y otros que han hecho su trayectoria como se la hace en literatura, es decir, en soledad. ¿Qué nos podrías decir sobre tu experiencia de llevar tu obra literaria al teatro o al cine? Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, me ha significado una nueva experiencia porque en algunas de estas obras que se han realizado yo he participado, he ayudado en el libreto, en el guión y me ha parecido un tema que casi siempre ha enriquecido un poco al cuento. Hay algunos ejemplos, por ejemplo el cuento Era martes, digo, ¿acaso que me olvido?, que era alrededor del asesinato de los obreros en Astra. La Dama de Rojo, que fue más bien un texto teatral que yo lo escribí para Jorge Mateus. Otro cuento, Pobre Papá, que lo escenificó Ilonka Vargas. El marido de la Señora de las Lanas, que Antonio Ordóñez lo puso en la Escuela de Teatro. Diálogo de Sordos, que es una película que lo hizo Juan Diego Pérez en los Estados Unidos y que me gustó mucho porque también ahí había una nueva experiencia, la cual es la presencia de la imagen en lugar de la palabra. Y la última, Ana la pelota humana, del grupo La Espada de Madera, que también para mí fue una experiencia muy agradable. A mí me gustaría que los cuentos puedan ser trasladados al teatro, pero me gustaría un poco más que cada uno de nosotros concienticemos en relación a que no se está escribiendo teatro, casi siempre se está tomando de obras ya planteadas, y yo creo que sería bueno hacer un llamado a que los escritores escriban teatro. ¿Cómo se forman los escritores en el Ecuador? Yo no podría hablar en nombre de ellos. Supongo que es más o menos parecido. Uno se descubre una vocación hacia la adolescencia. En la mayoría de los casos entiendo que es gracias a la lectura y a la lectura de buenos autores. Y de pronto se pone a escribir. Yo creo, por lo menos en mí, que hay una primera etapa a la que yo he llamado algo así como una literatura instintiva, que es prácticamente la del aficionado, que se cree dotado de un don, se sienta y en cuartos de hora escribe algo que tiene la osadía de llamar poemas, de 6, 8, 10 páginas, a las que a veces corrige 1 o 2 palabras, 1 o 2 signos de puntuación. Pero luego hay ya la literatura que es más responsable y reflexiva. En mi caso, la primera se produjo a los 13 años y la segunda a los 16 o 18. Supongo que es más o menos el destino y el camino de la mayoría de escritores. ¿O hay algún movimiento de jóvenes escritores aquí en Ecuador? Bien, como movimiento propiamente dicho, tal como se entiende en la historia de la literatura, no sé si se puede afirmar que exista. Digamos, en todo caso, no presentan entre ellos una sensibilidad común, una suerte de programa común, ni una común manera de expresión. Desde luego que yo trato de estar al tanto de todo lo que se hace, porque si no viene de los jóvenes la gran renovación, particularmente la poesía, no veo de quién va a venir. No pueden hacerlo ni podemos hacerlo los viejos. Tanto en Quito como en Guayaquil creo que hay un movimiento importante. El de Guayaquil tengo la impresión de que más bien se orienta hacia el cuento y en Quito más bien hacia la poesía. Bueno, todos andamos titubeando, no solo los jóvenes. Tengo la impresión de que nos encontramos en un túnel dando manotazos
no sé si deslumbrados por la luz de la verdadera poesía que está al final, o tal vez porque no alcanzamos a verla. En la mayoría me parece que hay cierto retraso en cuanto a los movimientos de otros países de América Latina, para no hablar de los Estados Unidos o de Europa. Todavía hay cierta tendencia a lo que se llamaba épater bourgeois, asombrar al burgués, que es muy tardío. Eso se hizo después de la Primera Guerra Mundial. Y tratan, tengo la impresión, de asombrar, a pesar de que el burgués no se asombra ya de nada, porque es el único que tiene dinero para estar al tanto de todos los libros y movimientos literarios o plásticos. Hay una repetición de, tratan de asombrar con la mala palabra, no con proposiciones estéticas nuevas. Por otro lado, en la mayoría, por no decir en casi todos ellos, me parece que hay cierto desprecio y desconocimiento del lenguaje poético en particular y desconocimiento de la lengua en general, y cometen errores de mucho bulto y muy visibles, lo cual se agrava con un movimiento de opinión más o menos reciente, producido en particular a raíz de la tercera Bienal de Novela, por el cual se ataca, se critica a quienes señalan o señalamos errores de ortografía o de sintaxis, gramaticales en todo caso, acusándonos y tratando de tacharnos como si fuera un insulto de profesores de gramática o de profesores de escuela. Creo que ese es un fenómeno muy grave. Y el otro, una falta de curiosidad, de saber qué es lo que se hace en estos mismos momentos fuera del país y compararse, pero humildeciéndose, no creerse superiores a todos. Yo siento, no solo en la literatura, sino en todas las artes, de que la gente como que no está informada, y los jóvenes artistas también como que no están informados. Yo creo que hay varias causas. Una, la que acabo de decir, una especie de falta de curiosidad, falta de interés. Exagerando un poco, haciendo una caricatura, diría que en muchos de los jóvenes parecería haber la creencia de que la historia de la literatura o del arte comienza y termina con ellos. En segundo lugar, ha sido un defecto de la educación secundaria y de los medios de comunicación, que le prestan muy poco interés a los movimientos y a las creaciones artísticas de otros países. Hay que agregar a eso el precio desmesurado que tienen ya los libros. Cuando una novela supera a veces el salario mínimo vital, es imposible exigir que la gente esté al día, no diré de todo lo que se hace, sino ni siquiera de todo lo que llega a las librerías del país. Todos estos factores unidos han creado una situación bastante incómoda, desagradable y peligrosa en el país, que es la de mirarse a sí mismo sin compararse con nadie y desde luego creerse superior. Y entonces por eso sucede aquello que señalaba hace un momento: se adoptan actitudes literarias que datan de la primera posguerra o de hace 40 años, o para los más recientes, los movimientos de renovación de los años 60.
Vamos a regalar entradas para el teatro. La pregunta que tienen que contestar es: ¿quién es el autor de la novela Entre Mars y una mujer desnuda? Llamen a los teléfonos 527-489 y 521-489. En realidad conozco casi todos los museos del mundo y esto ayuda profundamente a la realización de la obra de uno mismo, porque uno va haciendo comparaciones, las partes vacías de uno mismo van llenándose con el conocimiento espiritual de otros grandes pintores, y esto va haciendo un equilibrio de la obra de uno con los demás. Ahora quiero que nos hable si usted cree que hay un movimiento importante en la plástica joven en el Ecuador. Otras veces ya lo he dicho, hay 3 países muy fuertemente de obra plástica: México, Cuba y el Ecuador. Hay un movimiento permanente desde principios de siglo, con el advenimiento de Orozco, de Rivera, de Siqueiros, y que sigue de estupendos escultores, muy buenos pintores en México. Y Cuba, después de la Revolución, ha nacido un grupo extraordinario de jóvenes pintores cubanos que están prácticamente conmoviendo a América Latina y a Europa. Y desde siempre en Quito y en el Ecuador en general hay un movimiento muy, muy grande. Para mí los 3 países son los más importantes desde la plástica, no solamente a nivel de país, a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Bien, tengo ya muchos años de trabajo 12 y 14 horas cada día. Tengo compromisos con el mundo para realización de obras. Este es lo único que podría decir a los demás. La creación plástica absorbe completamente todo el tiempo. No hay lugar a otras ocupaciones. Todo está día y noche, todo está inmerso para decir las cosas. En la noche yo tengo junto a mi cama cuadernos de dibujo donde estoy haciendo hasta la 1, 2 de la mañana, estoy dibujando. En el día estoy muy temprano ya en mi estudio. No hay tregua. Esto es lo único que podría decir a los demás, que la creación artística es así, es envolvente completamente, es parte de la vida de uno mismo. Básicamente el grabado es una obra original con multiejemplares de casi idéntica forma. El grabado se hace en diferentes matrices, se hace en matrices de madera, de metal. Dentro de los metales se puede usar el tol, el zinc, el cobre, el aluminio, y también hay otras matrices como son la litografía, la piedra, de donde se hace la litografía, el linóleo. ¿Cuál es la finalidad de la asociación? Es que un gremio de artistas logre un mayor espacio y la difusión del grabado, es decir, que tengamos un espacio a nivel nacional, tanto en las galerías, que podamos tener un lugar de trabajo y que nuestro trabajo sea proyectado a nivel internacional.
Cine para Todos es un proyecto que está manejado por Oficina de Espectáculos de la Dirección General de Educación y Cultura en colaboración y en estrecho vínculo con la Asociación de Distribuidores y Exhibidores de Películas. Tiene tres grandes vertientes: Casa Cine, que es el preestreno de las grandes películas que lleguen al país y sobre todo a la capital, destinado, le decía, por invitación a los medios de comunicación, los críticos de arte, los críticos de cine, evidentemente, para que conozcan la película de antemano, es decir, antes de que entre en cartelera y que puedan orientar a la comunidad. Pero el eje estratégico de Cine para Todos en realidad es Hola Cine, que está destinado a los jóvenes colegiales de la capital, para poder formar en ellos la afición por el buen cine, la discusión, circuitos cinematográficos entre ellos mismos, y finalmente la linterna mágica, que es fundamentalmente para niños. Vamos a hacerlo a través de la Wamprateca y las escuelas municipales, para iniciar también a los pequeños en la afición y en el conocimiento del buen cine. Vamos a regalar entradas para el teatro. La pregunta que tienen que contestar es: ¿quién es el autor de la novela Entre Mars y una mujer desnuda? Llamen a los teléfonos 527-489 y 521-489. El nombre colibrí es una herencia al final de cuentas. No importa el academicismo o el empirismo, sino la práctica, que sea una correlación de las dos cosas, porque si carecemos de una de las dos, se convierten en temas sin contenido o musical, ¿no? Sobre todo. Yo soy Hugo Hidrobo, un costeño reencauchado aquí en la capital, feliz de estar aquí. Y además de la música, ¿a qué se dedica Hugo Hidrobo? Hago ilustraciones, hago ilustraciones para revistas, y hasta el año pasado estuve trabajando con la Dirección de Parques y Jardines del municipio de Quito haciendo muralismo urbano. Dejé un par de murales, y la decoración y la habilitación de ese viejo avión que estaba en el Parque de la Carolina para juegos infantiles. ¿Y desde cuándo la música? La música la empiezo a tomar en serio desde un intercolegial de la canción que hubo en Guayaquil en el 74. Hasta entonces yo estaba muy fuertemente metido con la idea de ser artista, pintor, de echarle por el dibujo. Pero también hacía un poco de música, hacía la guitarra. Yo para entonces había desistido de ser piloto, como pueden ver ustedes y apreciar. Había experimentado cosas muy nuevas y buenas para mí, que me llevaron a aprender a tocar la guitarra. Dura tierra y agua negra, tuviste de sol a sol, y hombres de sal disfrazados de viudas, anclados en tu edad. Oh, luz mila, se hizo tuya esta noche de carbón, y el mar se levanta como esa flor que llevaste en tu espalda por el Alto Real.
a tu voz oculta y cierta entre hombres de sal disfrazados de viudas anclados en tu edad. Luzmila, oh Luzmila, oh. No tenemos historia, somos un país confuso. Entonces la confusión está siempre emanándose, poderosa como aroma de alcantarilla y tan pesada como la niebla que nos cobija en esta noche de Semana Santa. La obra Vamos a contar mentiras se estrena el día jueves 7 de abril a las 20 horas en el Teatro San Gabriel. El grupo Contra el Viento con su obra La Oscura Humedad en la Sala de Teatro de la Alianza Francesa el jueves 7 de abril a las 20 horas. La Fundación Rojo Oscuro con su obra Me Duele la Cabeza en el Teatro Patio de Comedias el día miércoles 6 de abril a las 20 horas. Y la Fundación Humanizarte presenta Los Versos Culpables los días 14, 15 y 16 de abril a las 20 horas. El pintor ecuatoriano Aquiles Guarderas expone su obra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el artista Hernán Cueva abre una muestra de grabados en la galería. Seguiremos informando. No se pierdan el próximo programa de Sin Sentido.